todos, bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy Celia Gallego y he estado muchísimo sin subir vídeo porque se me estropeó el ordenador. No tenía manera humana de subir ningún vídeo, me estaba fastidiando muchísimo, la verdad. Creo que el último vídeo es el de la sirena de Halloween y estamos ya casi, bueno, no, casi no, estamos en diciembre, o sea, estamos en diciembre. Lo siento. En serio, quería subir vídeo, pero es que estaba tan desquiciada con no tener ordenador que es que no tenía forma humana de hacer nada. Tengo aquí 800 libros de historia del arte y no tengo más o menos un orden para seguir, básicamente por una razón. Según los he cogido, como los quiera cambiar un poquillo por dónde van, se me van a caer todos porque pesan, de verdad, os lo digo, un quintal. Pero bueno, os voy a ir enseñando uno por uno mis libros de historia del arte, libros de motivarte también a la hora de crear. Y no sé, es un popurrí de todos mis libros que tengo de este tema. Espero que os guste porque la verdad mi pequeñísima biblioteca de arte yo creo que os podría interesar porque hay libros bastante interesantes. Vamos a empezar por este de aquí. Me gusta un montón porque es un libro bastante gracioso. Es Vidas secretas de grandes artistas y te cuentan pues algunos cotilleos, algunas historietas de los artistas más reconocidos de la historia del arte. Hay de todos, de verdad, de todos. Y realmente con esto no aprendes historia del arte, no aprendes tampoco arte, pero es un libro que me gusta mucho porque te cuenta los entresijos de las vidas de muchos artistas. Aprendes mucho también de qué épocas son, cuál era su estilo, porque también aparte de contarte sus entresijos te hacen como una pequeñita ficha técnica y puedes aprender un poco de su vida. Y la verdad es que como que se te queda súper bien, no sé, los datos y las fechas y tal, y es uno de los libros que más me gustó leer, el que más se aleja yo creo de tipo de historia del arte. El segundo libro es uno que os he enseñado muchísimo por mi Instagram, que se llama Piensa como un artista. Es el típico libro de autoayuda para artistas, así os lo digo, ¿eh? Es el típico libro que te viene un montón de frases que yo creo que te pueden motivar a crear, a dibujar. Y no sé, a mí me gusta muchísimo. Hay una frase que os he puesto en Instagram muchas veces porque a mí me motiva un montón y es que todos somos artistas. Y creo que es una gran verdad el hecho de que todos somos artistas, cada uno en su ámbito, y que todos deberíamos descubrir, ¿no?, por qué somos artistas y cuál es nuestra faceta más artística. Porque realmente una faceta artística no solo se queda en la etapa del arte, también puede ser un artista de la cocina, de la escritura, del deporte, de la economía, de cualquier cosa realmente. Y este libro, no sé, como que te ayuda sobre todo en temas de creatividad. Es de Will Gompertz y es de la editorial Taurus. Aún así, si tenéis alguna duda porque no habéis visto bien las portadas y tal, no os preocupéis, que os lo dejo en la cajita de descripción, los que no entendáis, y no pasa nada. Este es de los que primero me compré, me acuerdo, y es de los que más me motivan cuando estoy con una pequeña crisis creativa, que de hecho he pasado hace poco por una, y este es de los que más te ayudan, no sé. Aquí ya entramos un poco en lo que es acerca de historia del arte, y es este primero de aquí. Este me lo compré junto con otros dos que vienen ahora. Este se llama Cuando la pintura es un arte, 80 obras maestras y los secretos de su éxito. Este lo que te cuenta es cómo se hicieron las obras, es decir, cómo captaron en X obra la perspectiva, por qué quiso hacer este tipo de mezclas de colores, la razón por la cual los personajes están en X o Y disposición. Lo que no me gusta mucho es cómo es el libro, porque se abre así, pero aunque en algunos de los cuadros, no sé si veis, estén de esta disposición, hay otros, por ejemplo, que están en esta otra disposición y a mí es que no me gusta demasiado, la verdad. Lo que me gusta muchísimo de este es que te cuente por qué triunfaron estas obras, cuál es el secreto de ellas, por qué son tan buenas, por qué se las considera una obra de arte, y son en total de 80, pero teniendo más de un libro acerca de historia del arte, yo creo que puedes llegar a conocer muchísimo, porque además cada editorial trata las obras de una manera, habla de ellas de una manera, aunque quieran contar lo mismo, ¿no?, pero está dicho de distinto modo. Y la verdad, este yo creo que es uno de los imprescindibles para conocer historia del arte. Otro que considero muy imprescindible es este de aquí, que se llama Leer la pintura. Es un libro que, aunque tampoco me gusta demasiado cómo está la edición, te cuenta
cómo aprender a leer un cuadro, cómo y por qué un cuadro es bueno, por qué es una obra de arte, y que aprendas a leerlo. Por ejemplo, aquí está El matrimonio de Van Dyck y te cuenta por qué este cuadro es tan bueno, porque yo cuando lo vi en Londres me quedé un poco como... Pues no entiendo por qué la gente lo idolatra tanto. Es un cuadro muy bueno, pero no sé exactamente qué es lo que hay que venerar, digamos, aquí. Y cuando me lo explicaron, pues fue como, ah, vale, ahora lo entiendo, y aquí te lo explican. La razón de por qué el espejo es un espejo perfecto, que muestra exactamente lo que es la realidad de después, que son el matrimonio, y lo pone con todo lujo de detalles. No sé, este es el imprescindible para entender a leer una obra, para decir, vale, esta obra, ¿por qué puede ser buena? Eso es lo que más me gusta de este libro. Ah, y también una cosa es que te lo divide por temas. Por ejemplo, hay uno que es solo de estilos distintos, otro es la figura, otro es, por ejemplo, el dibujo y el color. Este tipo de temas te pone unos cuadros u otros para que te fijes de por qué estos cuadros destaca el color, o por qué en este destaca la figura, o por qué en este tal. O sea que también es súper didáctico además. Este yo creo que el que viene ahora es como la pareja del que os acabo de enseñar, y es El arte de mirar. Este me lo compré antes que el anterior y básicamente es prácticamente lo mismo. Te enseña cómo debes mirar una obra de arte, cómo deberías entenderla, y son cuadros distintos a los que os he enseñado antes. Este es de la editorial Bloom y el anterior es de Larousse. Además, lo guay de la editorial Bloom es que tiene una sección que se llama Esenciales de Arte. Entonces ahí tienes un montón de libros que te pueden ayudar como principales, digamos, a la hora de hablar de historia del arte. Este me gustó muchísimo, aparte de porque es La Gran Ola, y La Gran Ola son mis cuadros favoritos. No sé, es que es exactamente lo mismo que el anterior, pero contado de una manera distinta y con cuadros distintos. Este, en vez de estar dividido por partes, bueno, está dividido por partes, creo recordar. Aquí los temas que suele abordar, en vez de ser más centrados en la figura o más centrados en el color, son temáticas. Temática religiosa, temática mitológica, temática de la guerra, temática de la naturaleza. Entonces en cada uno de ellos te va explicando, porque el otro es más técnico y este es como más temático, digamos. Este yo creo que es el más técnico de todos y es 50 cosas que hay que saber sobre arte. Y básicamente son 50 términos que tienes que conocer a la hora de hablar o de entender historia del arte. Te cuenta, por ejemplo, qué es el expresionismo, qué es el impresionismo, qué es el cubismo, qué es el realismo, naturalismo, y son 50 términos que además sí que, o sea, no son como definiciones, ¿no? Pero por ejemplo, el surrealismo, y te lo explica tal cual en varias páginas, cuándo nace, cuándo tiene su apogeo, algunos términos importantes dentro del propio término. Por ejemplo, en el surrealismo es la interpretación de los sueños, qué son las interpretaciones de los sueños, por qué el surrealismo se le llama surrealismo. Son definiciones, pero muy explicadas, no como si fuera un diccionario. Yo creo que este me lo compré a la vez que los otros dos, el de Larousse que os hablaba antes y el de Los secretos de las obras, y me lo compré a la vez, pero es el último que me leí porque prefería primero conocer las obras y luego entender más los conceptos. Se puede hacer de ambas maneras, yo creo, pero yo es como lo hice. Y si tuviera que comprarme de uno en uno cada libro, yo primero me compraría el de entender las obras y luego ya los términos. Pero esto supongo que va a gusto de consumidor y en este caso a gusto de alumno que quiere entender y aprender sobre historia del arte. Cada aprendizaje es distinto, cada persona es distinta. Yo os digo cómo lo haría yo, y es primero aprender sobre las obras y luego ya los términos. Este de aquí os lo enseño también en otros libros anteriores y es el Aprende a promocionar tu trabajo. Es la segunda parte de Roba como un artista. Es de Austin Kleon y son 10 recursos para artistas, diseñadores y creativos. Este es como libro de autoayuda también. Además es del mismo color de mi camiseta y me mola un montonazo. Y básicamente es eso, 10 recursos para artistas. No tiene más misterio. Por ejemplo, alguno que te dice, un trabajo no habla por sí mismo. Y te dice, pues cierra los ojos, imagina que un rico coleccionista acaba de entrar en la sala de museo de arte y tienes que venderle tu obra. ¿Por qué tu obra es buena? Además está como súper bien explicado y como que, no sé, como que te motiva mucho. De hecho es de los que más he leído también porque te motiva, y cuando he tenido alguna crisis de creatividad o de, vamos, un bloqueo artístico, este a mí me ha ayudado, os lo prometo, que parecen chorradas, pero a la hora de decir, es que no le gusta a la gente lo que hago o no sé cómo mover mis dibujos,
De este libro os voy a hablar bien poquito porque hice ya un libro de reseñas sobre este de aquí, que os lo enseño al revés, que es el Tratado de Pintura de Leonardo da Vinci. Os he hablado yo de este libro. Es una maravilla de libro, una santísima maravilla. De hecho es uno de mis vídeos más vistos porque es que es muy bueno este libro, es muy bueno. Te enseña cómo Leonardo da Vinci pintaba y cómo él cree que se debería pintar. Y no es que sea un dogma de fe, sino que te enseña una perspectiva de hace 500 años que te explica cómo lo hacía él y te quita muchos prejuicios. Porque tenemos mucho el prejuicio de decir, es que no puedes pintar con cuadrícula. Da Vinci lo hacía. Y de hecho tenía varios métodos para hacer los encajes bastante buenos. Últimas dos adquisiciones que me flipan. Me fueron 2 regalos de cumpleaños y este primero de aquí se llama Colorama. Básicamente es una guía de colores. En serio, o sea, es una guía de colores, de millones de colores. Y me mola un montón, o sea, son muchos colores. Y ya está, no tiene más. Te cuenta un poquillo de cada color y de qué objetos reales son de este color. Y ya está, poco más. Pero es una guía de colores que a mí me encanta porque ya sabéis que a mí el estudio del color es una cosa que me gusta muchísimo. Y este fue el primero que me regalaron, de hecho me regalaron mis padres este por mi cumpleaños, que ha sido hace poquito. Y me gusta mucho porque es que es una guía de colorinchis. En serio, guía de colorinchis. Y el segundo, también de color, es este y es Las vidas secretas del color. Este es una maravilla, de verdad. Estoy descubriendo unas cosas y de hecho todavía, mirad, me llevo súper poquito, Estoy en el color blanco y te cuentan cómo nace el color blanco, cómo hacían los pigmentos, por qué un blanco triunfó y otro tipo de blanco que no era tan blanco no triunfó, o cómo un blanco supernuclear no triunfó y en cambio utilizaban los artistas otro blanco que era más hueso, increíble. Y solo me llevo en la parte del blanco, que es el primero. ¿Veis la emoción, no? La verdad es que te cuentan muchísimas cosas, muchas cosas que dices, pero madre mía. Y no sé, a mí me gusta muchísimo, de verdad. Te cuenta absolutamente todos los colores, de hecho no sé si lo vais a ver ahí, a ver si enfoca un poco, que es todo esto, son un mogollón de colores y el libro es súper gordo. No me lo he terminado, como comprenderéis, me lo han regalado por mi cumpleaños y sigo leyéndolo y apuntando muchas cosas, porque a mí me gustan mucho los libros, bueno, me gusta subrayarlos, lo siento, soy team subrayar libros con fosforito, pero solo amarillo, ni un otro color más, y tiene que ser amarillo que apenas se note, o sea, que sea muy finito. Y bueno, de hecho, mira, pues, voy a empezar a llenarlo con subrayadores por aquí porque este tipo de libros más técnico me gusta hacerlo de este modo, como si fuera un libro de estudio, digamos. No sé, yo soy así. Y nada, ya están mis libros de historia y de arte en general. Espero que os hayan gustado. La verdad, mi pequeña biblioteca yo creo que va a ir creciendo poco a poco porque me encanta comprar libros de arte, ir aprendiendo. Espero que os haya servido, que si os compráis alguno me lo digáis y si os ha gustado también me lo digáis. Y nada, espero estar la semana que viene si no se me rompe el ordenador otra vez. Espero que no, en serio, no, por favor. Así que nada, nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. ¡Adiós!